Sin Paz Extensoro de su lado, y por ende sin el prometido apoyo parlamentario, con algunos jefes militares fuera de su control que están matando gente en la calle, Natush Bush está en apuros. Antítesis, historias de la historia. Un podcast para revisar la historia de Bolivia. Bienvenidos a Antítesis, el programa donde hablamos del lado B de la historia. Darwin, hoy nos tiene preparado algo que tiene que ver con esta fecha, 1 de noviembre. Cuéntanos, ¿qué pasa? Hola, Sole. Sí, el 1 de noviembre del año 1979 ocurre en Bolivia lo que se ha calificado como el golpe más absurdo y sangriento de la historia nacional. Absurdo porque en el desarrollo del mismo van a haber una serie de contradicciones, improvisaciones y el resultado va a ser catastrófico, no solamente en cuanto al fracaso del golpe, sino también en la ferocidad y la cantidad de muertos que van a quedar en el camino durante apenas 16 días de un intento de gobierno de facto. Las fuentes más conservadoras hablan de 100 muertos y 1.000 heridos. Otras fuentes hablan de 200 muertos y cerca de 2.000 heridos. Si uno divide esa cantidad de muertos y heridos por 16, te vas a dar cuenta que por día hubo una cantidad alta de muertos y de heridos. Por eso es que dicen que es el golpe más sangriento, que se da en una fecha como en Todos los Santos, pero que además se da al final de una asamblea de la OEA que había dado la razón a Bolivia en cuanto a su derecho a que su pedido de volver al mar sea multilateral. Chile decía que las relaciones tenían que ser bilaterales. En esa reunión de la OEA logramos el apoyo de todo el hemisferio en cuanto a que debe ser multilateral, y estamos en esa celebración cuando se desata este golpe absurdo. Hablemos de los protagonistas, quiénes eran, cuéntanos. Siempre en un golpe hay por lo menos 3 grupos de protagonistas. Están los más evidentes, digamos, que son los militares. Están los políticos que de alguna manera legitiman esta decisión de interrumpir el normal desarrollo de la vida democrática. Y también hay sectores de la población organizada. En este caso, este golpe de Todos los Santos del 1 de noviembre de 1979 se lo van a dar a Walter Guevara Arce, que es un presidente interino. Lo va a dar un sector conservador de las Fuerzas Armadas que no quiere el retorno de la democracia, pero apoyado por un bloque grande del Parlamento, es decir, un partido que era mayoría nacional, que tenía una mayoría en el Parlamento, va a tocar la puerta de los cuarteles para pedirle a los militares ser parte de un plan que derroque a este pobre presidente interino. Digo pobre porque no tenía el más mínimo apoyo del Parlamento, o sea, no lo quería ni su madre. Su gabinete está conformado prácticamente por amigos. Nadie ni de su propio partido quiere ser parte de ese gabinete. Es como un presidente paria de alguna manera. Y tanto un bloque importante del Parlamento boliviano elegido en las elecciones del 79 como un sector radical de las Fuerzas Armadas encabezado por Alberto Natush Bush, que no era radical, hay que decir, ya vamos a ver por qué, se van a encargar de dar este golpe terrible. Esos son los protagonistas, militares conservadores y el bloque parlamentario del Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico, con don Víctor Paz Extensoro a la cabeza. Hablemos de los hechos. Cuéntanos cómo se van sucediendo las cosas. Bueno, un resumen de los hechos es que Alberto Natush Bush va a encabezar este golpe contra Guevara, como dije, con la promesa de los políticos del MNR de Paz Extensoro y de un sector de la Unidad Democrática y Popular de Siles Suazo. Le dicen que lo van a respaldar desde el Parlamento. Es decir, ¿cuál es el plan? El plan es que los parlamentarios paz extensoristas y un sector de la UDP va a destituir a Guevara
en el poder legislativo, donde ha sido elegido interinamente como presidente. Natush va a dar el golpe, va a tomar el poder, va a tener el apoyo de estos parlamentarios de Paz Estenssoro, va a convocar a las elecciones y esas elecciones las tiene que ganar, por supuesto, Víctor Paz Estenssoro. Ese es el plan que involucra a un sector de los militares y a un sector de la clase política que está gobernando en un momento en que la democracia está muy, muy débil. Estamos hablando del año 79. Bolivia ha estado inmersa en gobiernos democráticos desde 1964 y en esta época en que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas lucha por su lado para devolver la democracia, hay militares rebeldes, digamos, que no están dispuestos a que la democracia renazca. Y si además vienen los mismos políticos que son parte del sistema democrático a decirles que den un golpe de Estado y que los van a apoyar, pues entonces eso tuvo un eco en las Fuerzas Armadas, en este grupo encabezado por Natush. Este momento en la historia, para llegar a este momento, sucedieron hechos, ¿no? Antecedentes. Háblanos de esos antecedentes, cómo es que Bolivia llega a este momento, cómo es que se va a suceder este golpe de Estado, catalogado por algunos como un golpe absurdo, corto, con muchas muertes. Háblanos de ello. Claro, es una buena pregunta. ¿Cómo es que llegamos? ¿Cómo es que llegamos a esta situación donde se elige un presidente interino? ¿Por qué estamos eligiendo un presidente interino? ¿Y por qué es que son los políticos de un partido tradicional? No nos olvidemos que el movimiento nacionalista revolucionario es el que triunfa en la revolución de 1952. ¿Cómo este partido llega a tocar la puerta de los cuarteles y armar un complot para llevar adelante un golpe de Estado en el que, sin embargo, su máximo líder, Víctor Paz, no se va a ver involucrado, aunque sí estaba involucrado? ¿Cuáles son los antecedentes? Sí, pero no. Sí, pero no, dice, ¿no? Sí estuvo, pero no estuvo. Eso se explica porque sí estuvo en la conspiración y probablemente fue el de la idea, pero al ver cómo se desarrollaron los acontecimientos, cómo todo terminó improvisándose, a partir de su olfato político, Víctor Paz va a terminar diciendo, no, mejor no, se aparta y lo dejan solo a Natush. Los antecedentes son, desde el 64, desde 1964, Bolivia sufre un periodo de dictaduras que tienen como contexto mundial la Guerra Fría y la estrategia de defensa continental estadounidense contra el comunismo. En resumen, al estallar la revolución en Cuba y al convertirse Cuba en un semillero de grupos subversivos en América Latina, grupos subversivos procomunistas, Estados Unidos, en la practicidad anglosajona, lo que hace es decir, ok, para que no prolifere el comunismo en América Latina, vamos a imponer y vamos a apoyar dictaduras militares. Así es como en el 64 empiezan esas dictaduras en Bolivia. Desde ese periodo se van a suceder gobiernos militares de distinto tinte político. Van a haber nacionalistas, van a haber de izquierda, van a haber de derecha. No se piense que todas las dictaduras militares son derechas. Las hubo también de izquierda. Juan José Torres fue un militar de izquierda que tomó el poder y es a Juan José Torres al que Banzer lo va a tumbar después. Aún así, volviendo a este recuento, a estos antecedentes, aún así la institucionalidad de las Fuerzas Armadas creen que ya es demasiado esto de estar en el poder. Y en 1978, Hugo Banzer, a la sazón dictador, va a llamar a elecciones. Los militares van a crear un partido político para ganar esas elecciones y que no los terminen persiguiendo después, digamos, ¿no? Después de estar 18 años en el poder o más de 15 años en el poder hasta ese momento, saben que no van a salir bien librados si es que un gobierno de izquierda toma el poder. Entonces, para asegurarse de eso, crean su partido y esos dos candidatos que van a salir de las Fuerzas Armadas son Juan Pereda Boone y Alberto Natush Bush, ¿no? Según Banzer, va a ser el mismo Natush el que lo va a llamar y le va a decir, general, yo no quiero ser candidato. Y por eso es que Juan Pereda Boone es el candidato de los militares en las elecciones del 78. Elecciones que se dice gana la izquierda, gana la UDP. Pero para evitar justamente que la izquierda tome el poder, se va a dar un fraude terrible, vergonzoso, que va a hacer ganar, entre comillas, a Pereda, o sea, al candidato de los militares. Es tan cruda ese fraude, tan ordinario,
que se anula esa elección, pero Pereda Asbun no se queda con las ganas y lo va a derrocar a Banzer. O sea, Banzer en un intento de devolver la democracia, pero en sus condiciones, con su presidente, lo que va a ocasionar es que se prolongue la dictadura con el golpe que le va a dar Pereda Asbun, que era el candidato de los militares. Ese primer intento de retorno a la democracia ha sido abortado, pero la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, a través de David Padilla, va a derrocarlo a Pereda Asbun y va a convocar a elecciones en 1979. Es decir, 2 veces ya los militares, que no son ningunos santos por supuesto en ese periodo, están convocando elecciones. Y es más, entre ellos luchan y se ven las dos caras de las Fuerzas Armadas, entre los institucionalistas que quieren devolver el poder a los civiles y los duros que no quieren devolverlo. Esas elecciones del 79 que va a llamar David Padilla se hacen sin candidato militar, o sea, para demostrar que había una voluntad de los militares de no intervenir ya en la política. En esa elección va a empatar Siles Suazo y Paz Estenssoro. Siles va a ganarle a Paz con un 0.1%. O sea, Siles tiene 38.9% de la votación, Paz Estenssoro tiene 38.8%. O sea, el país está dividido en dos. Hay que comentar que ambos son figuras clave de la Revolución del 52. O sea, del 52 al 79, los principales líderes políticos bolivianos siguen siendo los mismos, los políticos. Víctor Paz y Hernán Siles Suazo. Hernán Siles es el que lleva adelante la revolución y Paz Estenssoro va a llegar 4 o 5 días después a asumir el poder. Pero son camaradas en ese momento. Luego se van a separar. Y pasados esta cantidad de años, ¿cuántos han pasado? Del 52 al 79, 52, 62, 72, 30 años, siguen siendo las principales figuras, han empatado y tienen que dirimir en el Parlamento. Deben votar los parlamentarios para elegir presidente. Lo hacen una y otra vez y ninguno le saca ventaja al otro. Si Siles ganó en las urnas con un 0.1%, Paz Estenssoro va a ganar en el Parlamento, va a tener más votos que Siles en el Parlamento, pero no puede lograr lo que necesita para ser nombrado como presidente. Se dice que Paz Estenssoro está ofreciendo plata y está ganándose apoyos de parlamentarios de Siles. Hay todo un drama en ese sentido y uno ve que las viejas prácticas han continuado en tiempos delicados. Tenés a unos militares que están siendo contenidos por otros militares un poquito, o sea, están pugnando las Fuerzas Armadas entre los institucionalistas y los que no lo son, y ves a los políticos que luchan entre sí y anteponen sus intereses al punto que no se va a lograr elegir presidente y va a ocurrir lo que se llamó el empantanamiento. Bolivia ha estado en dictadura muchos años, hay esta puerta, esta posibilidad de volver a la democracia, pero los políticos están peleando por sus pequeños intereses. Tanto que el general David Padilla, que es el gobernante en ese momento, que lo ha derrocado a Pereda Asbun, amenaza a los políticos y les dice que si no se ponen de acuerdo de una maldita vez, él se va a quedar en el poder. Es por eso que un parlamentario de ADN va a proponer una idea que no es constitucional, pero que se la va a plantear y se la va a ejecutar para salvar la Constitución y por ende a la democracia. ¿Qué propone este tipo? Dice, ya que no se pueden poner de acuerdo los dos primeros en las elecciones, elijamos que el Congreso elija un presidente transitorio. Eso no es constitucional en ese momento, en esa Constitución no se puede. Pero lo hacen porque hay un ultimátum por parte de David Padilla que le dice, si no se ponen de acuerdo y eligen un presidente civil, nos vamos a quedar nosotros. Es así que lo van a elegir al presidente del Senado, de ese Senado electo en las elecciones del 79 que han quedado empantanadas porque no se puede elegir presidente, y lo eligen presidente transitorio a Walter Guevara, que es un personaje del MNR histórico de Paz Estenssoro. Él ha estado en las luchas en la revolución, es electo presidente interino para que convoque a elecciones nuevas. Esa es una movida para evitar que los militares se queden, pero al corto plazo va a ser la razón para el retorno del sector más duro de las Fuerzas Armadas otra vez al poder. Ese parlamento, esto es lo paradójico, Nadia, ese parlamento que elige a Guevara no lo apoya.
Es decir, ni siquiera le dan, ni siquiera Guevara le va a pedir a Siles y le va a pedir a Paz Estenssoro que lo apoyen y que le den hombres para conformar su gabinete. No lo quieren apoyar, lo dejan solo, lo dejan guacha, lo dejan huérfano, tiene que elegir un gabinete entre sus amigos, el pobre Guevara. Cuando él trata de gobernar, empieza a buscar maneras de afrontar la crisis que se viene. Ya esos políticos, ese parlamento que los rechaza, va a sospechar de que Guevara quiere quedarse y los militares van a argumentar exactamente lo mismo. O sea, hay una desconfianza enorme ante un hombre que es el presidente, pero que no tiene ningún poder. Y uno dice, ¿qué miedo le tenían? No tenía partidos, no tenía apoyo, estaba solo con su soledad el hombre. Era nomás una excusa para sacarlo. Las viejas mañas de los políticos habían quedado todavía. Si bien los militares están divididos, la mayoría busca restituir la condición democrática del país. Pero el MNR Paz Estenssoro no piensa tanto en mantener alejados a los militares de esta democracia débil, cuanto como sacar a Guevara, convocar a elecciones y ganarlas de cualquier manera. ¿Me entendés cuando digo ganarlas de cualquier manera, así entre comillas, ¿no? Porque hay que decir que el fraude electoral no es invento reciente, eso, el MNR fue experto en eso, ¿no? Y cosas que se repiten, ¿no? El tema de que los políticos no se ponen de acuerdo, el tema de que las conspiraciones, ¿no? De un lado y del otro, lo hemos vivido recientemente en nuestro país. La historia es cíclica. Una característica de la política boliviana es que los intereses de los caudillos son más fuertes que los intereses nacionales, y en situaciones en las que la democracia está comprometida porque hay fuerzas totalitarias que buscan dominarla y aplastarla, esa es una señal de debilidad que es aprovechado por los totalitarios. Pasó aquella vez y ha pasado recientemente. Tierra de amores y de contradicciones. Tierra de ante un Guevara que es débil y que despierta suspicacias, se van a juntar, como decía mi madre, el hambre con las ganas de comer. Se va a juntar, el MNR histórico va a iniciar una conspiración con los militares, principalmente con el coronel Alberto Natush Bush, que hay que decirlo, Natush Bush es un admirador de Paz Estenssoro y tiene un pensamiento medianamente progresista. Es un militar que es sobrino de Germán Bush y ha heredado un poco el pensamiento social de Germán Bush, lo cual lo separa y lo diferencia un poco de muchos de sus subordinados que son del ala dura del pensamiento conservador totalitario de esos militares. Como decía, el plan es destituirlo a Guevara, que Natush encabece el golpe, le prometen que los parlamentarios lo van a apoyar, él va a convocar elecciones y Paz Estenssoro va a resultar ganador. ¿Por qué es importante esto? El último presidente democrático de Bolivia fue Paz Estenssoro, que va a ser derrocado el 64 por René Barrientos. Paz Estenssoro tiene esa cosita en el pecho de decir, a mí estos militares me tumbaron, yo voy a ser el primer presidente de la democracia en retornar. Es una cosa esto de los símbolos, de quedar en la historia, ¿no? A mí ellos me tumbaron y bueno, ahora yo voy a ganar las elecciones. Un animal político, ¿no? Un animal político que además Paz Estenssoro es lo que se llama un estadista, y los estadistas al ser gente grande digo en cuanto a lo que han hecho por el país, tienen luces y tienen sombras, porque son seres humanos, no son ángeles ni son elfos, son seres humanos que también cometen errores y así como hacen grandes cosas positivas, también hacen grandes cosas negativas. Y marcó la historia de Bolivia en dos momentos importantes, ¿no? La revolución del 52 y luego el abrir el país al libre mercado, ¿no? En momentos en que el país lo necesitaba y la economía lo exigía, ¿no? Era un hombre muy pragmático y un hombre pragmático no se abraza ni a sus creencias ni a sus ideales. Decide sobre lo que sabe que va a funcionar. Y lo que decís es absolutamente correcto porque transformó Bolivia a partir de la Revolución del 52 con todos los cambios que generó. Voto universal, reforma agraria, etcétera, etcétera. Y el año 85, a partir de la aplicación del decreto 21060, va a transformar otra vez la economía boliviana y va a salvar un país que se estaba muriendo, como él mismo va a decir, Bolivia se nos muere. Aplica el 21060, tiene efectos sociales muy fuertes, pero
afecta a un sector del país, pero el total va a quedar, se va a salvar, digamos, con esas medidas. En el pabellón de mis juguetes, un pequeño trovador de barro negro. Volviendo a este momento de la historia, hay ese plan, hay esa promesa. Natush, nosotros lo vamos a destituir en el Parlamento, vos das el golpe, lo sacás, nosotros te apoyamos, llamás a elecciones y haces que el doctor Paz Estenssoro gane. Natush Bush, que nunca antes había estado en conspiraciones y cuya única participación en un gobierno militar había sido como ministro de Agricultura de Banzer, va a aceptar ese plan. Es más, Natush estaba retirado de la vida militar y Banzer lo invita a ser miembro de su gabinete y ahí vuelve otra vez a la vida militar Alberto Natush Bush. El golpe se tiene que dar entre el 3 y el 4 de noviembre. Ya está el plan, están los personajes, están los grupos, está quien lo va a encabezar que ha aceptado el plan y hay fecha, 3 o 4 de noviembre. Sin embargo... ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué se adelanta todo? ¿Por qué se echa a perder? Todo se va a la mierda a partir del desenlace, del azar, de la mala suerte, de la locura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Guevara se ha enterado de estos planes porque aunque estaba Guacha solo, había gente que le avisaba y lo va a convocar a Natush para preguntarle de frente si él está encabezando un movimiento subversivo en contra suya. Pero Natush lo va a negar. El presidente transitorio no le va a creer mucho, de modo que va a ordenar de inmediato la destitución de varios jefes militares que él cree, que Guevara Arce cree, que están detrás de esta intención de golpe. Esa decisión profiláctica, preventiva de Guevara Arce para evitarlo el golpe, va a ocasionar un efecto contrario. Lo va a adelantar más bien. Estos jefes militares, cuando se enteran que van a ser removidos, dicen tenemos que actuar ya para que no nos muevan y adelantan el golpe. Por eso, un golpe de Estado que estaba previsto entre el 3 y el 4 de noviembre se va a dar el 1 de noviembre. Y es tan sorpresivo que al mismo Natush Bush le van a avisar a las 3 de la mañana, está en su casa, el tipo lo llaman por teléfono y dicen, no, ya empezó todo, ¿qué? O sea, la cabeza del golpe, entre comillas, no estaba enterado que ya se estaban moviendo los soldados. A las 3 de la mañana le van a avisar que los eventos se han precipitado y pese a su protesta de que eso rompía los planes hechos con los políticos, no puede pararlo. ¿Qué planes estaban hechos por los políticos? Lo que dije, los políticos tenían que desconocerlo primero a Guevara Arce en el Parlamento. Iba a haber una destitución constitucional primero. Pero legalmente no podían destituirlo, iba a ser más simbólico. Como se iba a hacer ese acto de manera simbólica, iban a entrar los militares legitimados por ese rechazo a Guevara en el Parlamento. Un veto al presidente. Se lo iba a vetar al presidente exactamente con mayoría parlamentaria y con esa justificación Natush tenía que dar el golpe. Eso no ocurre porque estos militares que iban a ser destituidos actúan antes y Natush no puede pararlo y literalmente se van a desencadenar los acontecimientos y eso es lo primero que sale mal. Guevara Arce y sus ministros se van a replegar en una casa en La Paz, pero no van a ser perseguidos, la prensa va a seguir siendo libre y el Parlamento va a seguir funcionando. O sea, ¿qué clase de golpe militar es ese? Al presidente que lo has derrocado, no lo perseguís, lo dejás tranquilo, no callás a la prensa y no cerrás el Parlamento. ¿Por qué? Porque parte del plan era que el Parlamento avale el golpe, ¿no? Es un golpe bastante sui generis, bastante extraño. Entonces no hay para qué cerrar el Parlamento y no hay para qué cerrar la prensa porque esto Natush suponía que el apoyo político iba a ser inmediato. Iba a dar el golpe y de inmediato la mayoría parlamentaria, o sea, democrática, iba a apoyarlo a este presidente. Por lo tanto, no hacía falta callar a la prensa. Sin embargo, eso no ocurre. Sí, hubo algo que se desprende del hecho de que se hubiera adelantado el golpe y que va a hacer que Paz Estenssoro dé un paso al costado y lo deje absolutamente solo a Natush Bush.
Lo segundo que sale mal es que los tanques que bajan desde el Alto hasta la ciudad de La Paz empiezan a matar gente en los barrios populares en el camino. Uno no entiende por qué, como unos tanques a los que les tiran piedras responden a tiros y matan civiles. O sea, es absurdo. La cifra, como dije al principio, va desde los 100 a los 200 muertos y desde los 1000 a los 2000 heridos. Si se divide esa cifra por 16 días, que es lo que va a durar el gobierno, entre comillas, de Natush, va a resultar que se trata de la dictadura más brutal de la historia. Paz Estenssoro es el primero que comprende esto, no quiere cargar con eso, por eso finalmente no va a apoyar al golpe, pese a que figuras como Bedregal, como Feldman, como Edil Sandoval Morón sí lo hacen y lo hacen abiertamente. Y ojo que no es que Paz esté en contra de las dictaduras o esté en contra de los golpes, o que no tenga muertos, digamos, en su conciencia. Paz Estenssoro estuvo en el golpe de Banzer. Y es más, hay fotos de Banzer en un camión y Paz Estenssoro a un lado y los de la Falange en el otro lado, digamos. O sea, enemigos irreconciliables que se unieron a Banzer para dar el golpe, pero luego Banzer se va a encargar de apartarlos a los políticos y va a quedar solo él en la dictadura. Ya Paz Estenssoro había apoyado golpes militares, pero al parecer este despropósito de matar esa cantidad de civiles al fósforo, sin razón, porque tampoco es que hay enfrentamientos armados, digamos, entre un bloque de las Fuerzas Armadas y otro bloque, el bloque leal al presidente y los golpes. No hay resistencia militar, no hay resistencia organizada de la gente, salvo las piedras, y para Paz Estenssoro eso es un despropósito. Y como que lo es inexplicable. Exactamente, Paz Estenssoro entiende que Natush no está en control. Y por lo tanto, él no va a firmar ese tipo de acciones si la cabeza del golpe no está en control de las tropas, de sus propios subordinados. Entonces, Paz Estenssoro entiende que este golpe no va a prosperar en esas condiciones. Y encima se va a dar el golpe en momentos en que la OEA estaba reunida en La Paz y había dado su total apoyo a la demanda marítima boliviana. Bolivia estaba celebrando cuando se da el golpe y de inmediato la imagen internacional del país se desploma. Esa victoria diplomática en la que se había conseguido el apoyo hemisférico para que Chile devuelva el mar cae por tierra en el momento en que se da este golpe absurdo. Sin Paz Estenssoro de su lado, y por ende sin el prometido apoyo parlamentario, con algunos jefes militares fuera de su control que están matando gente en la calle, Natush Bush está en apuros. El plan, como se lo dibujaron, no está saliendo para nada bien, todo es un desastre y encima ha quedado solo. Va a buscar el salir del problema convocando a la Central Obrera Boliviana, al Parlamento y a las Fuerzas Armadas para buscar una salida política y entregarle el poder a un triunvirato conformado por estas fuerzas. Es decir, rapidito Natush Bush se da cuenta que es un desastre, se da cuenta que ya no hay plan, menos mal, se da cuenta que está solo, se da cuenta que hay subordinados que no lo están obedeciendo y él dice, yo creo que él es el primero en darse cuenta que no va a durar y va a convocar a la Central Obrera Boliviana, al Parlamento y a los militares para decir, estas tres fuerzas, que hay un triunvirato, que hayan tres cabezas y que dirijan la transición para ir a unas elecciones y zafar, digamos. Qué bueno que Natush se dio cuenta de que no iba a prosperar. Lo que yo no entiendo es que en el momento en que se lleva adelante el golpe, él no estaba enterado. Aún así se sube al carro, dice, bueno, ya estamos en ello, lo hagamos. Pero ese momento en que las cosas suceden sin que él participe, sin que él haya tenido que ver, eso te da una idea de que no tienes el control de absolutamente nada. Sí, y trató de buscar una salida, ¿no? Porque él pudo haberse puesto duro y sumarse a la brutalidad, pero no lo hace. Para evitar que sigan habiendo estas cosas, va a decretar toque de queda para que no haya gente en las calles y por lo tanto no haya posibilidad de que sigan muriendo, digamos. Mientras tanto, esta reunión de estas tres fuerzas, la militar, la parlamentaria y la obrera, no va a dar resultado. La COP va a decir que no le corresponde gobernar ante esta propuesta del triunvirato, porque no es constitucional, no son un partido político, y se retira de la reunión y continúa su huelga. Ellos han empezado una huelga en contra del gobierno.
El Parlamento dice que no lo reconoce a Natush y que tampoco reconoce a Guevara Arce. A nadie. O sea, a nadie. En un momento se cargan a dos presidentes, digamos, por decirlo de alguna manera. Se lo van a cargar al presidente que ellos han electo, el presidente transitorio, a Guevara Arce, que había sido electo para que llame a elecciones, y se lo van a cargar a Natush Bush, que era el presidente de facto en ese momento. Pero eso es un poco parte de del trato al que han llegado los parlamentarios con Natush. Al irse la COP, quedan los militares y queda el parlamento, y entre ellos dos deciden que Natush va a salir del poder con una condición, y esa condición es que Guevara Arce no vuelva a ser puesto como presidente. El temor era la represalia que podía venir desde el gobierno si Guevara Arce volvía a ser presidente. El temor a la represalia para los militares. Para los militares, claro, lo has golpeado, lo has tumbado, lo has hecho que vaya y se esconda a una casa, va a volver y no puede quedarse con los brazos cruzados. Pero también era considerado una amenaza por los parlamentarios, por la clase política. ¿Por qué? No era, Guevara Arce no era considerado. Simplemente que él no estaba en la línea de Paz Estenssoro ni en la línea de Siles. Y no te olvides que en ese momento los dos titanes políticos, los dos Evos de ahora, si querés, era Paz Estenssoro y Siles Suazo. Si no estabas con ellos, estabas fuera. Y como las dos mayores fuerzas políticas en el Parlamento eran la fuerza de Paz Estenssoro y la fuerza de Siles, estas dos fuerzas no apoyaban a nadie más que no sea Paz Estenssoro o que no sea Siles. En esta cuestión del golpe, Siles no tiene nada que ver, porque está exiliado en Perú. Sí tiene que ver Paz Estenssoro. Y para que te des cuenta el grado de cómo era Natush, cuando le dicen que lo han detenido a Paz Estenssoro en la Plaza Baroa de La Paz, Natush pide hablar por teléfono con Paz Estenssoro, se disculpa y ordena a los militares que lo han detenido que lo lleven donde él quiera. Cuando Siles Suazo y Jaime Paz Zamora entran por el Perú y son detenidos, Natush Bush otra vez llama directo por teléfono y ordena que los liberen. Se supone que no tienen que perseguir a nadie. El plan, dentro del plan estaba que no iban a haber perseguidos, que no iba a haber muertos, que no iba a haber nada de eso, porque se suponía que iba a ser un golpe con apoyo parlamentario y por lo tanto no había una legitimidad para resistirlo, porque lo estaba apoyando la mayoría del Parlamento. Y si la soberanía del pueblo reside en el Parlamento, entonces se suponía que ese golpe tenía un aval ciudadano, un aval democrático. O sea, es paradójico que lo diga, pero así estaba armado ese plan. Entonces, eso es lo que va a hacer el Parlamento. No lo va a reconocer a Natush y tampoco lo va a reconocer a Guevara Arce. Y van a elegir a otro presidente transitorio, que va a ser la señora Lidia Gayler Tejada, a la sazón presidente de la Cámara de Diputados. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. Lidia Gayler se va a encargar de llamar a las elecciones de 1980 que se van a realizar, y ese parlamento elegido en 1980 es el que va a instituirse como el primer gobierno democrático en 1982. Pero todavía no llegamos hasta eso. Hemos dejado a Lidia Gayler jurando como presidente transitorio. Con Lidia Gayler acaba este intento de golpe. Natush sale del gobierno. Guevara Arce también. Natush Bush, que es quien siempre asumió la plena responsabilidad por ese golpe, fue además, hay que decirlo, creo yo, presa de su propia inexperiencia política y también presa de la sagacidad sin límites de Paz Estenssoro, que lo metió en el baile y lo dejó solo cuando el plan empezó a fallar. Aún así, Natush trató de lavar su cara ante su institución, o sea, las Fuerzas Armadas, y ante el país, al ser uno de los artífices del derrocamiento de Luis García Meza en 1982. ¿Qué había pasado? Asume Lidia Gayler, llama a las elecciones de 1980, se realizan estas elecciones y antes de que el Parlamento se reúna a votar y elegir al presidente salido de esa elección, Luis García Meza va a dar el golpe de 1980, va a cortar de nuevo esta incipiente, débil, lastimera y lastimosa democracia en Bolivia en ese momento, y va a estar en el poder hasta el 82. Para sacarlo a García Meza,
tuvieron que actuar Alberto Natusch Bush, Lucio Áñez, un general, un coronel cruceño, y otro grupo de oficiales, y son ellos los que se van a enfrentar a esa que va a ser la última dictadura militar en Bolivia. Y lo paradójico es que Alberto Natusch, que encabezó ese triste, absurdo y feroz golpe del 79, se va a constituir en uno de los padres del retorno a la democracia al derrocarlo a Banzer y permitir que el Parlamento elegido en 1980 se reúna en 1982, vote y lo elija a Hernán Siles Zuazo como el primer presidente de la democracia recuperada. Al derrocar a García Meza, ¿no? Al derrocar a García Meza. Hay que decir que Natusch Bush murió de cáncer el año 91 y también hay que decir que él siempre reconoció para sí y sobre sí la única responsabilidad del golpe de 1979. No como algo de lo cual se sentía orgulloso, sino como uno de los errores que había cometido en su vida. Alberto Natusch Bush es una figura controvertida e importante en la historia boliviana, tomando en cuenta que encabezó aquel golpe absurdo, pero también tomando en cuenta que participó en el derrocamiento del último gran dictador en Bolivia y permitió que el país recuperara la normalidad democrática de la que con altibajos seguimos disfrutando hasta ahora. Gracias, Darwin, gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Despedite nomás. Despedite. Bueno, eso es todo. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Antítesis, historias de la historia de Bolivia. Los invitamos a darle me gusta, a suscribirse y compartir. Antítesis, historias de la historia. Un podcast para revisar la historia de Bolivia.